Pues hermanos, hoy seguimos con nuestra serie que hemos titulado Los hábitos de los íntegros o los hábitos de los sabios. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los hábitos fundamental de una persona que se considere sabia, y es la disciplina. Toda persona sabia es una persona disciplinada. No estamos hablando de lo que significa lucir bien, porque cuando hablamos de disciplina, la persona tiene la tendencia de asociarla a estar en una imagen, un buen peso. No estamos hablando de eso. Pudiéramos estar hablando de hábitos alimenticios, pero no tan solo de cuánto pesa una persona. Como tuvimos una conferencia una vez que se titulaba "A Dios no le importa tu peso, sino lo que comes". Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando exclusivamente de eso, aunque sí vamos a llegar a ese punto. Pero lo que sí debemos estar seguros es que toda persona sabia es una persona disciplinada. Quizás tiene que trabajar más en un área como en otra. Yo ilustro nuestras vidas como un panel de control donde tenemos que estar monitoreando todo eso. Quizás tenemos que ser más disciplinados en un área que en otra, o somos más disciplinados en uno que en otro aspecto de nuestras vidas, pero en sentido general podemos decir que una persona sabia es una persona disciplinada. Por eso yo voy a comenzar con las disciplinas espirituales, porque si vamos a hablar de disciplina, aunque hay buenas disciplinas y buenos hábitos en distintos aspectos de la vida, como cristianos tenemos que comenzar hablando de las disciplinas espirituales. Por lo tanto, yo voy a leer nuevamente en el libro de los Proverbios 3 pasajes. Voy a leer para recordar para qué son los proverbios. En Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6, y luego voy a leer Proverbios 25, 8 y 29, 11. Miren para qué son los proverbios. Recordémoslo, ya leímos esa porción, pero yo quiero que no perdamos de vista el propósito de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Para eso son los proverbios. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en su conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Ese es el propósito de los proverbios. Y yo creo que todos tocamos. Si usted entiende que es una persona sabia, pues aumentará el saber. Y los simples, entonces adquirirán sabiduría. Proverbio 25, 8, hablando ya específicamente de las disciplinas. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. En otras palabras, que no tiene disciplina, que no tiene dominio propio, que no tiene autocontrol, que no tiene templanza. Así lo dice, como ciudad invadida y sin murallas. Y Proverbio 29, 11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.
la hemos leído y ahora te rogamos, Señor, que tú puedas usarme a pesar de mis limitaciones, que yo pueda predicar tu palabra con fidelidad, con claridad y con notoriedad, con relevancia, para poder aplicarla sin dilaciones a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como ciudad invadida y sin murallas. Una ciudad se diferenciaba de una simple aldea por las murallas. Las murallas representaban la seguridad, el progreso y la tranquilidad de una ciudad. Eran amuralladas, no todo el mundo tenía acceso, simplemente los ciudadanos que se identificaban. Por eso las transacciones económicas se hacían en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Para que no vinieran los extranjeros y pusieran en peligro la ciudad. Las ciudades importantes eran ciudades amuralladas. Las ciudades antiguas importantes tenían murallas y podemos ver los restos en distintas partes del mundo de esas ciudades, ciudades amuralladas. Aquí dice que una ciudad invadida y sin murallas, o sea, no tiene ningún tipo de defensa, no hay seguridad. Por eso es que cuando Nehemías pregunta sobre la situación de Jerusalén en los días del Imperio Persa, cuando él estaba como funcionario en Susa, la capital invernal del Imperio Persa, bajo el mandato de Artajerjes, le pregunta a la expedición que había venido de Jerusalén que cómo estaba la ciudad. Y ellos le dijeron, la ciudad está en gran dolor y afrenta. Sus murallas derribadas y las paredes quemadas por el fuego. Dice la Escritura que cuando él oyó esas palabras, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días y oró al Dios de los cielos. La condición en que estaba la ciudad era deplorable. No había esperanza, no había calidad de vida, no había seguridad, no había inversión, no había progreso. Estaban en la indigencia, a merced y virtud de los enemigos que constantemente iban y saqueaban la ciudad, porque no tenía defensa. Así como una ciudad en esas condiciones en la antigüedad, así también es la persona que no tiene autocontrol. Una ciudad en esas condiciones en la antigüedad era una ciudad sin esperanza, era una ciudad sin calidad de vida, era una ciudad que era peligroso vivir en ella. Lo cual está haciendo una comparación a una persona que no tiene dominio propio, que no tiene control de sí misma, que no tiene disciplina, que no es autodisciplinada, es una persona que va a vivir en la ruina. No hay esperanza para esa persona. Y precisamente de eso es que vamos a estar meditando hoy, dentro del hábito o los hábitos de los sabios, de los íntegros, de lo que es las disciplinas espirituales. Vi una entrevista que se le hizo hace mucho tiempo a un conocido músico y la entrevista siguió de la siguiente manera. El entrevistador le dice al artista, ¿cómo es un día en la vida de un genio de la música como tú? Y él respondió, yo no soy un genio, yo practico con mi instrumento de 8 a 10 horas diarias. El entrevistador le dice, claro que sí, que eres un genio, porque todos admiramos la manera en que tú tocas. Para tocar así, tienes que ser un genio. Y él vuelve y repite lo mismo. No, yo no soy un genio. Yo practico de 10 a 8
horas diarias. Genio sería si yo tocara como yo toco, sin tener la disciplina de practicar todos los días esa cantidad de horas. El hábito de la disciplina nos lleva a nosotros a ser personas de éxito según los estándares que Dios ha establecido. Hoy estaremos hablando de la disciplina como un hábito y fundamento primordial en una persona que es sabia o que quiere ser sabia. Una vez más recordamos que la sabiduría no es conocimiento, no es tener un coeficiente de inteligencia por encima del promedio, ni tampoco el manejo de muchos datos o información. La sabiduría no es un anciano en un monasterio o debajo de un árbol donde alguien va y le consulta. La vejez no es indicador de sabiduría. Es cierto, la experiencia ayuda en la sabiduría, pero yo conozco personas que han llegado a vieja y todavía no son sabias, que todavía están dando tumbos. Y yo digo que una persona que llegue a la vejez, a la ancianidad, sin ser sabia, habrá vivido en vano. Hoy estaremos hablando de las disciplinas espirituales. Llegar a la vejez con la satisfacción de decir, bueno, yo practico y vivo la sabiduría. Un ejemplo de una persona que llegó a la vejez y en su vejez es que comenzó a dar pasos de sabio. Solamente tenemos que preguntarnos a qué edad comenzó Moisés su ministerio. A los 80 años. De ahí hacia atrás no había mucha esperanza con Moisés. Y lo podemos resumir en 3 actos su vida. El acto número 1, un hombre de poder desde el nacimiento hasta los 40 años. ¿Por qué? Porque creció en Egipto y se crió y se hizo adulto en la casa del faraón. Un hombre de poder, pero precisamente partiendo de sus propias convicciones y de sus propias capacidades, quiso ser esperanza para el pueblo hebreo y fracasó. Acto número 2, un hombre de debilidad, de los 40 hasta los 80 años. Estaba en el desierto con tantas capacidades, con tantos talentos, educado en las mejores universidades de Egipto. De los 40 hasta los 80 años estaba como pastor de ovejas y ni siquiera eran de él las ovejas. Acto número 3, hombre de Dios entre los 80 y los 120 años. Moisés comenzó a ser un hombre sabio a partir de los 80 años. Pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Sus segundos 40 años aprendiendo que no era nadie. Y sus terceros 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Quiere decir que hay esperanza. No importa la edad que usted tenga, si usted se está exponiendo a estas enseñanzas de los hábitos de los sabios, y usted entiende mirando hacia atrás que su vida no ha sido la más provechosa porque ha venido dando tumbos como Moisés, la vida de Moisés misma nos indica que hay esperanza. La sabiduría es la sensatez aplicada a la vida que viene del temor de Jehová, como lo dice
este mismo pasaje de Proverbios capítulo 1, versículo 7, y eso es confirmado en todas las Escrituras y presentado de una manera clara en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, cuando está haciendo un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Una persona sabia es una persona íntegra. La sabiduría de la que estamos hablando comienza con una relación con Dios, porque el principio de la sabiduría es que el temor de Dios, el temor de Jehová. Claro, hay personas que son sabias en ciertos aspectos de su vida, personas que no son cristianas, pero tú miras su vida y tú dices, mira, esa persona es una persona ordenada, es una persona sabia, porque mira cómo es su vida en estos y estos aspectos. Y lo son porque en esos aspectos aplican la verdad bíblica. Y por eso son sabios en esos aspectos. Sin embargo, la Escritura no es un buffet donde yo vengo y selecciono lo que yo quiero. Yo quiero los principios del matrimonio. Échame también los principios de manejar bien las finanzas, de cuidar bien el cuerpo, de manejarme con prudencia. Y el principio del temor de Dios, no, eso yo no lo quiero. Y el principio de servir a Dios con todo tu ser, no, tampoco lo quiero, solamente quiero estas cosas. Y hay personas que viven su vida así, seleccionan dentro del menú bíblico lo que a ellos les gustan, no sabiendo que el menú es completo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice una parte de la Escritura, sino toda. Por eso el sabio, a la luz de la Escritura, es aquel que vive la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra, todo. No una sola parte. Pero Dios es tan infinito en misericordia que Él sabe que hay muchas personas que son selectivas de los principios bíblicos y lo aplican y aún así Él lo bendice. Pero ese no es el sabio que nosotros debemos procurar. La sabiduría que nosotros debemos procurar es lo que algunos llaman éxito integral, es decir, que forma parte de todos nosotros, que está cohesionado, que es una integridad total, que no tiene grietas. Hay personas muy serias en un área, pero en otras no. Yo conocí el caso de un señor muy íntegro en su trabajo, muy serio, manejaba mucho presupuesto y dinero y todo el mundo lo admiraba porque era un hombre muy serio en su trabajo. Sí, pero tenía 3 mujeres. Él era serio en el manejo del dinero. Hasta se puede decir sabio, pero no era íntegro. Porque la integridad significa que no tiene grietas, que es total, es holística, que está cohesionada, que no hay forma de que veamos grietas en el carácter de esa persona. Y ese es el éxito que nosotros tenemos que buscar. El éxito integral en todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, hay una crisis de liderazgo a nivel mundial, una crisis de liderazgo que lo vemos en todas las áreas, en los deportes, en la empresa, en el mundo corporativo, en la política, en el empresariado, en todo hay crisis. ¿Por qué? Porque los teóricos del liderazgo entienden que hoy en día no solamente es importante el talento que tú tengas en esa área especializada, sino que tiene que estar en integridad total. Y esas personas que viven en integridad total son personas disciplinadas. Nosotros tenemos que buscar todo el consejo de Dios y aplicar el consejo de Dios para que nos vaya bien.
en los últimos días del rey Sedequías, el último rey de Israel, el profeta Jeremías le dice: oye la voz de Dios y te irá bien. Y miren lo que dice la Escritura. En Jeremías capítulo 38, versículos 19 y 20. Entonces dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me maltraten. Pero Jeremías dijo: no te entregarán. Te ruego que escuche la voz del Señor en lo que te diga, y te irá bien y vivirás. Los caldeos, los babilonios, habían sitiado, rodeado la ciudad. Era asunto de días que la ciudad ya cayera en manos de los babilonios. Había un rey, que era el rey Sedequías, que quería resistirse a lo que ya Dios había decretado. Y por el mismo profeta Jeremías, el Señor le dijo a Sedequías: mira, tú te quedarás siendo rey, tu familia vivirá, no habrá muerte en la ciudad, te quedará con toda tu corte, solo lo único que tienes que hacer es rendirte al rey de Babilonia y él te va a poner como un rey vasallo, tú vas a seguir siendo rey, simplemente tienes que entregarte y todo seguirá igual. Pero él no quería renunciar a su trono y a su soberanía. Ya Dios había decretado que eso iba a ser así. Y Jeremías le dice: escucha la voz de Dios y te irá bien. ¿Quiere que te vaya bien? Escucha la voz de Dios y haz lo que Dios dice. No le puede ir bien a alguien que desoye la voz de Dios. Y si le va bien, es lo peor que le pueda pasar, porque ya Dios se alejó de ella. Yo siempre repito lo mismo y soy reiterativo en esto. Lo peor que le puede pasar a una persona es que le vaya bien sin tener a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque esto indica desde el punto de vista de esa persona que no necesita a Dios. Y parte del juicio que Dios le manda a alguien es que le vaya bien precisamente sin Él. Escucha la voz de Dios y te irá bien. Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Toda la búsqueda del consejo de Dios en nuestras vidas no puede estar supeditada a las emociones, a lo que nosotros sentimos. Todavía hay personas tomando decisiones sobre la base de lo que sienten. Y la disciplina no es eso. La disciplina es hacer lo correcto aunque no lo sienta. La disciplina es hacer y vivir la verdad aunque nosotros no lo sintamos, aunque no nos emocionemos. Y hay personas que están tomando decisiones sobre eso. Siento hacer esto, siento hacer aquello, no siento hacer esto, no siento hacer aquello. Y las emociones y sus sentimientos son los que están trazando la pauta de lo que tienen que hacer. Por eso es que tenemos que conocer bien la palabra de Dios y vivir la verdad aunque no la sintamos. El evangelio no se siente, se entiende. La búsqueda de Dios es a partir de lo que dice la Escritura. No es algo místico, esotérico, en penumbra, donde unos cuantos son iluminados y llegan a conocer la verdad. Conozco tantas personas que están tomando decisiones desafortunadas sobre la base de lo que son sus emociones. No puede ser sensorial, porque cada quien entonces va a tomar decisiones a partir de lo que siente. Dios nos ve a nosotros como sus ovejas, que estamos en su rebaño, estamos en su prado, estamos en su corral. Y todo el mundo tiene que hacer lo que el Señor diga. Y lo que el Señor diga está revelado en su palabra, no está fuera de ahí. Y hay congregaciones donde la gente está diciendo lo que el pastor dice. Y no es lo que el pastor diga, es lo que la palabra de Dios diga. La verdad y lo correcto
Hay que hacerlo aunque nadie lo haga. Y la mentira y lo incorrecto no lo hacemos aunque todo el mundo lo haga. La verdad y lo correcto no depende de quién lo hace o quién no lo hace. Simplemente hay que hacerlo porque Dios manda hacerlo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta, cuando hablamos de los hábitos de los sabios y lo que tiene que ver con la disciplina, que hay dos áreas fundamentales de la disciplina: el carácter y nuestras capacidades. Y eso lo vemos que el Señor nos lo modela. Cuando el Señor terminó de predicar el sermón de la montaña, nos dice las Escrituras en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que la gente se admiraba de su doctrina, de sus capacidades. Y habla como quien tiene autoridad, su carácter. Cuando vemos la vida del escriba Esdras, en Esdras 7:10, dice la Escritura que había dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios, sus capacidades, a aplicarla a su vida, su carácter. Nosotros vemos también que Pablo le exhorta a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de nada de qué avergonzarse, su carácter, y que traza bien la palabra de verdad, sus capacidades. Una persona sabia es una persona disciplinada, primero en su carácter, en todos los atributos y virtudes que tienen que ver con el carácter humano, con lo que nosotros somos como personas, que seamos personas de testimonio, que seamos personas de verdad, que seamos personas íntegras. ¿Por qué? Porque eso es lo que apunta al carácter. Entre las disciplinas espirituales más conocidas que tenemos que cultivar diariamente, y por eso decía que no depende de nuestras emociones. Yo tengo que hacer lo que es correcto, aunque yo mismo no lo sienta. No sé cuántos de ustedes están contentos cuando le van a hacer un tratamiento de canales en el odontólogo. Y usted está disfrutando eso en cantidad. Estoy tan feliz, me voy a hacer un tratamiento de canales. Estoy tan feliz, me van a hacer una colonoscopía. ¡Ay, qué lindo! Pero nos sometemos a eso. ¿Lo sentimos? No. ¿Nos gusta? No. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque es correcto. Yo voy a orar, no porque yo sienta orar, por hablar de las disciplinas espirituales. Yo voy a leer la palabra, no porque yo esté sintiendo eso en ese momento. Lo voy a hacer porque es correcto. Lo correcto se hace independientemente de que lo sintamos o no. Y por eso, cuando estamos hablando de disciplina, vamos a vivir y a practicar las disciplinas que van formando nuestro carácter. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas muy capacitadas, con mucho conocimiento, pero con un carácter deplorable. Lo que pasamos por la universidad, vimos profesores con muchas competencias, pero con una vida desordenada, con una vida desastrosa. Y se ve en el área de los deportes, atletas que han fracasado por un carácter que deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque el carácter es la base sobre la cual nosotros vamos a construir nuestras capacidades. Mucha capacidad sin carácter de nada sirve. Mucho talento sin carácter de nada sirve. La integridad es más importante que el talento. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1. Este es un pasaje extenso desde el versículo 3 hasta el 9. Y quiero leerlo. Presten atención. Pero su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia o virtud, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de una de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Me llama la atención lo que dice el versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y ahí lo vemos otra vez. Carácter y capacidades. Y lo está poniendo en orden. Mire, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio o disciplina. Todo está entrelazado. Una persona íntegra es una persona disciplinada. El conocimiento sin virtud es desastroso porque afecta seriamente al carácter. Hay personas que se dejan impresionar de las capacidades de alguien, aunque tenga un carácter que deje mucho que decir. Por eso vemos personas que incluso llegan a ser pastores con un carácter desastroso, marginando lo que dice la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Allí el apóstol Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, si alguno anhela pastorado u obispado, buena obra desea, pero es necesario que el pastor o el obispo sea hallado irreprochable. Y a continuación da una serie de características y todas apuntan al carácter, incluyendo apto para enseñar, porque para poder enseñar primero hay que ser enseñable. Por eso es que somos discípulos. Porque el discípulo lo que está es aprendiendo de su maestro, aprendiendo del Señor y de los instrumentos que el Señor levanta para que nos instruyan. Por eso es que tenemos los discipulados, precisamente para esto. Usted quiere servir al Señor, tiene que discipularse. Pero no es para que usted vea al otro como un jefe, no. Es para que usted crezca colocándose bajo la mentoría de otra persona en esa área de aprender y crecer en el conocimiento del Señor. Una persona que está discipulándose está en el camino correcto de la humildad, de reconocer que otra persona puede enseñarle. El que no es discípulo no recibe instrucción de nadie porque se apoya en su propia prudencia, pero hay advertencia a eso, de que una persona sabia no se apoya en su propia prudencia, sino que se fía en Jehová con todo su corazón. Y fiarse en Jehová es también colocarse a los pies de los instrumentos que Dios usa para enseñarnos. Eso es fundamental para una persona ser sabia conforme a Dios. Si usted no quiere ser sabio conforme a Dios, si la vida cristiana usted la ve como un buffet donde escoge y consume lo que le gusta, eso no es para usted. Esto es para el que quiere tener la sabiduría que viene del cielo, a la que conduce al éxito integral, a la que podamos decir, el Señor ha estado conmigo y me respalda. ¿Por qué? Porque me esfuerzo en ser la persona que Dios quiere que yo sea. Pero eso es a la luz de la Escritura, no es a la luz de una experiencia o apreciación particular. La disciplina es vital. Un autor clasifica las disciplinas espirituales en dos categorías: la disciplina de abstinencia y la disciplina de ejecución.
Entre las disciplinas de abstinencia está la soledad, practicar el silencio en este mundo de reggaetón, de dembow, de teteo. Practicar el silencio es una necesidad nacional. En un país de tanto ruido, donde la gente no puede estar callada. Y creo que lo hacen para escapar de su realidad. Yo creo que todo ese ruido y esa aceleración y esa alteración de los sentidos es parte del mundo, no del mundo ideal, sino del mundo real al que muchos quieren escapar. Porque cuánto ruido hay en esta ciudad. Yo paso a veces por algunos establecimientos comerciales y hay una persona en ese establecimiento que está secuestrado o secuestrada por una bachata desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Usted sabe lo que es eso? Si los alemanes hubieran descubierto eso durante la Segunda Guerra Mundial, lo hubieran usado como elemento o método de tortura. Porque ese ruido ensordecedor desde por la mañana, necesitamos practicar el silencio. Yo practico el silencio. Lo practico. Me alejo. No estoy con nadie. Practico la soledad. Y lo tengo que hacer a diario, ¿eh? Para pensar, para meditar, para organizar mis pensamientos. En estas disciplinas está la castidad, el secreto, el sacrificio. El sacrificio incluso que hacemos por alguien y que nadie tiene por qué saberlo. Y están las disciplinas de ejecución como el estudio, la adoración colectiva, como la tenemos hoy, la celebración, la oración, el compañerismo, la confesión, la sumisión, el reconocer las autoridades. Nosotros como nación carecemos de disciplina. Un extranjero vino aquí y me dijo, aquí los semáforos son como una sugerencia, ¿verdad? Digo, debemos cultivar las disciplinas espirituales en un mundo de indisciplinas y descontrol. La persona sabia, según las Escrituras, será una persona sabia integralmente, con éxito en todas las áreas de su vida. Y ese es el reto, ver las diferentes áreas de nuestras vidas y reforzar en las que estamos más descuidados. Ya hemos visto la importancia de eso. Y aquí enfatizamos el estudio de la palabra de Dios porque ahí que comienza todo. ¿Cómo yo voy a orar? ¿De acuerdo a como yo pienso? No, es que la Escritura me dice cómo debo orar. Por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es para repetirlo cada vez como una mantra, cada vez que nosotros queremos. Es un modelo de oración. Y lo podemos dividir en dos partes. Lo que tiene que ver con Dios y su gloria, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado venga, sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. La primera parte del Padre nuestro tiene que ver con su gloria, su nombre, su reino y su voluntad. Y la segunda parte tiene que ver con nuestras necesidades humanas. Necesidad de alimentación, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesidad de perdón y necesidad de liberación. Entonces, ¿cómo yo voy a orar? Tomando eso como modelo. Entonces yo oro, alabo al Señor, doy gloria al Señor, lo adoro por medio de la adoración, le doy gracias por todo y después me concentro en mis necesidades y la intercesión por los demás. Pero yo voy a orar de una manera correcta si yo voy a la palabra. Yo voy a leer la Biblia correctamente, voy a conocer el carácter de Dios, razonando lo que la palabra de Dios dice. Le voy a pedir al Espíritu Santo que me guíe
Pero el Espíritu Santo no va a alterar lo que dice la palabra de Dios para dejarlo a mi discreción. El Espíritu Santo lo que me da es claridad y me ayuda a ser preciso a lo que yo estoy leyendo. Debemos cultivar las disciplinas espirituales, comenzando por el estudio de la palabra de Dios. Miren lo que dice Donald Whitney, hablando acerca de las disciplinas espirituales. Muchos cristianos ven las disciplinas espirituales, por ejemplo, la que conlleva memorizar la palabra de Dios, como algo equivalente a un martirio moderno. Pídeles que memoricen versículos bíblicos y reaccionan con tanto entusiasmo como si se les pidiera ser voluntarios para enfrentar los leones de Nerón. Pero ¿qué tal si se les ofrecieran $1,000 por cada versículo de la Escritura que pudieran memorizar en los primeros 7 días? Al terminar esos 7 días, tenderían la mano y dirían, dame mis $7,000. ¿Crees tú que esta actitud de la memorización de la Escritura, si te dieran $1,000 diarios, va a hacer que tú seas diligente? Seguro. Cualquier recompensa financiera sería mínima en comparación con el valor acumulado del tesoro de la palabra de Dios depositado de dentro de nuestras mentes. Cierro la cita. No podemos ser disciplinados si no tenemos el hábito de venir a la palabra de Dios. La disciplina que viene como resultado de esa sabiduría de conocer la palabra de Dios y aplicarlas en nuestras vidas comienza en el gimnasio de la fe. Nosotros ejercitando nuestros músculos espirituales, estudiando la palabra de Dios, orando, meditando, estando solos, estando en silencio, pensando en Dios, organizando nuestras vidas a la luz de la dirección del Señor. ¿Usted cree que una persona que organice su vida a la luz de la dirección del Señor será una persona fracasada? No, el éxito le va a sonreír, va a dar paso firme y va a ser una persona digna de imitar. ¿Queremos ser ese tipo de personas? Comencemos a ejercitarnos en la palabra de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. La disciplina como viene plasmadas en las Escrituras no nos da opción a otra cosa que no sea eso. Mire cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Pero nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo en la piedad o ejercítate en la piedad. Versículo 8 de 1 Timoteo 4. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Muchas personas creen que ser íntegro, que practicar la sabiduría que viene por consecuencia de la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, solamente tiene que ver con el cielo. No, tiene que ver con aquí, con el ahora, con la tierra. La palabra de Dios es relevante. Apliquemos la palabra de Dios y veremos los frutos instantáneamente aquí en esta tierra. Pero eso es lo que algunos creen. Por eso el apóstol Pablo dice, es provechosa, pues tiene promesa para la vida presente y por supuesto para la eternidad. El apóstol Pablo, cuando nosotros vamos a este texto donde dice ejercítate en la piedad, otras versiones dicen disciplínate en la piedad, es interesantemente práctico este texto. Pablo le está diciendo a tu hijo Timoteo cómo tener éxito en dirigir al pueblo de Dios, porque Timoteo era pastor en la ciudad de Éfeso. Entonces, pero eso no es solamente útil para aquel que es pastor, sino para todo el pueblo de Dios. El que se ejercita en la piedad, en la palabra de Dios, en las disciplinas cristianas, va a tener éxito. Lo que pasa es que muchas personas quieren tener éxito
sin pagar el precio de ejercitarse en la piedad. Y las personas que van a los gimnasios y que son asiduos y son fijos en los gimnasios, son personas que son disciplinadas en esa área de su vida. Y fíjese algo interesante, al hablar de ejercicio o entrenamiento, el apóstol Pablo en ese versículo 7 usa el término gunase, de donde viene la palabra gimnasio, o gimnase, de donde viene la palabra gimnasio. Pablo lo que está diciendo es, más bien, ve al gimnasio y allí ejercita la piedad. En vez de pasar tiempo persiguiendo mitos y leyendas, en vez de estar dedicando tanto tiempo al teléfono inteligente, viendo videos, viendo YouTube, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo TikTok, viendo lo que dijo el fulanito, viendo lo que dijo esto, viendo la serie turca, viendo la serie coreana, en vez de estar haciendo eso, ejercítate en la piedad. Busca el rostro de Dios. Pero esas mismas, por ejemplo, el estudiante que en vez de estar estudiando, leyendo, ese estudiante después quiere sacar buena nota. El que no hace ejercicio quiere tener buena salud. El que no come bien no quiere enfermarse. Pero vivimos en un mundo de causa y efectos. Si nosotros queremos ser personas de éxito integral, tenemos que ser personas de disciplina. Pablo no está diciendo que hacer ejercicio físico sea malo. Lo que está diciendo es que comparado con el ejercicio de la piedad no sirve de mucho. El gimnasio espiritual es la práctica de las disciplinas cristianas y es mencionada por el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas en Gálatas 5, versículo 22 al 25. Y miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Mas el fruto o el resultado del Espíritu de Dios en nuestras vidas es amor. La gente dice que los frutos del Espíritu, no, el fruto, el producto, el resultado del Espíritu de Dios en nuestra vida va a producir un solo fruto que tiene todo esto. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio o disciplina o templanza. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo que una persona indisciplinada no es una persona espiritual, aunque tenga un lenguaje espiritual. Eso es lo que dice el Señor. Una persona que no tenga dominio propio es una persona que no es una persona disciplinada. Podrá ser disciplinada en un área, pero en sentido general no lo es. Y nosotros somos el espejo de Dios. Y nosotros tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas, en lo que nosotros hacemos, en nuestro testimonio. Anthony Hoekema, hablando en Creados a la imagen de Dios, dice lo siguiente, y lo cito: del mismo modo que un espejo refleja, así el hombre debería reflejar a Dios. Cuando miramos al ser humano, deberíamos ver en él o en ella cierto reflejo de Dios. Otra forma de formular esto es decir que en el hombre Dios debe hacerse visible en la tierra. Cierro la cita. Nosotros somos el reflejo de Dios, por eso Dios nos hizo distintos a los animales y a las plantas. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Cristo es
Dios hecho carne. Y por eso dice la Escritura, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Mis hermanos, estamos en esta carrera, en esta batalla, por querer vivir con sabiduría. Una batalla donde caemos, donde tropezamos, pero debemos seguir adelante, procurando ser como Cristo, juntándonos con personas sabias y haciendo y practicando todo aquello que le aporta a nuestra vida y desechando todo aquello que es contrario a lo que nos beneficia. Yo le digo a mis hijas, si fuera por lo que yo siento, en vez de estar estudiando, leyendo, orando o haciendo cualquier otra cosa que edifique, yo fácilmente me puedo pasar una tarde entera en el televisor y cada vez que hago así, coger una pizza y cada vez que hago así, coger otra cosa. Si fuera por lo que yo siento. Pero yo no trato de vivir mi vida sobre la base de lo que yo siento o sobre la base de las apetencias de mi corazón. Ese es el gran problema del ser humano, de los jóvenes, de los viejos y de todo el mundo, que quieren hacer las cosas que le hacen sentir bien, pero muchas veces las cosas que nos hacen sentir bien no son las buenas, no son las que edifican. Tenemos que tomar decisiones sobre la base de lo que es correcto. No vaya a la Escritura y sea selectivo. Esto sí, esto no. No, cómasela completa para que su vida sea de éxito integral. Cuando tomamos esa decisión, se sufre y nos desanimamos cuando no podemos lograrlo. Pero tenemos que seguir adelante. En ese sentido, quiero terminar con dos citas. Una de León Magno y otra de Ambrosio de Milano. El primero dice, no hay obras poderosas, queridos y amados hermanos, sin las pruebas y sin las tentaciones. No hay fe si no hay prueba. No hay disputa si no hay tensión. No hay confrontación si no hay enemigo. No hay victoria si no hay derrota. No hay conflicto si no hay hostilidad. Nuestra vida está en medio de trampas, en medio de batallas. Por eso, si no deseamos ser vencidos, tenemos que estar vigilantes. Si queremos triunfar, entonces debemos seguir peleando. La segunda cita es de Ambrosio de Milano. El que ha adquirido una deuda con Dios recibe más ayuda para conseguir pagarla que el que se ha endeudado con el hombre. El hombre exige dinero por dinero y esto no siempre está en control del deudor. Dios exige el afecto del corazón, el cual está en nuestro poder y al alcance de cada uno de nosotros. Ninguno que le debe a Dios es pobre, excepto el que se ha hecho pobre a sí mismo y quiere vivir segregado en su miseria. Aunque no tenga nada que vender, sin embargo, tiene algo con qué pagar. Tiene la oración, tiene el ayuno, tiene sus lágrimas, tiene su amor, tiene su tiempo, tiene su devoción, que son las fuentes de un deudor honesto. Y todo esto es mucho más abundante que si uno ofrece simplemente sus bienes. Usted tiene su vida, entonces ofrézcala al Señor y seguirá siendo rico. El Señor bendiga su palabra, el Señor nos ayude a entender la verdad y no solamente a entenderla, sino también a vivirla. Cierre sus ojos, oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra nos plantea un problema y nos plantea la solución. Ayúdanos a vivir con optimismo realista. Ayúdanos a vivir conforme a ti.
El mundo es complicado y difícil, con tropiezos, con persecuciones. Pero si tú estás con nosotros, seguimos adelante. Tú conoces cada hermano, cada hermana aquí presente. Tú sabes con lo que nosotros batallamos. Por eso te decimos, Señor, primero, gracias porque tú nos das tu palabra. Y te decimos, Señor, ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Es posible que haya personas que han venido y llegado a este lugar con más cargas que otros. Yo te pido, Señor, que le sostenga, que le ayude. Por eso hago este llamado. Si tú conoces al Señor, y tú quieres vivir como los sabios y practicar los hábitos de los sabios, este momento es vital para que tú le digas al Señor, Señor, mira, todavía estamos temprano en el año y yo quiero todo esto que queda en este año o lo que me resta por vivir, quiero vivirlo para ti. Yo sé, Señor, que he tropezado, he caído, pero hoy decido levantarme en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados. Hoy tomo esa decisión. Es posible que usted no conozca a Cristo y ha escuchado la palabra muchas veces o por primera vez en este lugar aquí. Y el Señor le habló a su vida. Pues ahí donde usted está, dígale, Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me guardes. Yo he acompañado a tantas personas en sus últimos días de vida, haciendo promesas que nunca van a poder cumplir porque Dios no le dio el tiempo para eso. Están allí postrados diciendo, cuando yo me levante de aquí, y nunca se levantaron. Dale al Señor tus fuerzas, tu tiempo, tus recursos, ahora que puedes. Ven a Él, recibe salvación y vive para Él.